Muy buenos días, licenciado Gison Vega, docente de la materia Teorías y Sistemas de la Psicología. Le saluda Marí Santiago Pérez, estudiante del segundo semestre de la carrera de Psicología, Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales de la Universidad Técnica de Manabí. El día de hoy estaré hablando acerca de los conceptos básicos del cognitivismo, para luego pasar a su aplicación y a las distintas escuelas psicológicas. Bien, se dice que a finales de los años 50, lo que es la teoría del aprendizaje se apartó un poco del uso de los modelos conductistas y se enfocó en lo que descansaban aquellas teorías donde estos modelos de aprendizaje provenían de aquellas ciencias cognitivas. Los educadores y los psicólogos iniciaron una desenfatización del interés por aquellas conductas observables y en lugar de ello empezaron a aplicar procesos cognitivos un poco más complejos como lo es el pensamiento, el lenguaje, la formación de conceptos y lo que es el procesamiento de la información. Ahora bien, ¿qué entendemos por cognitivismo? Es la rama de la psicología la cual se encarga de estudiar y a su vez se enfoca en aquellos procesos mentales, tales cual o estudia más bien cómo las personas perciben, piensan, recuerdan, resuelven sus problemas y dirigen su atención a un estímulo más que a otro. Esto es en sí lo que estudia el cognitivismo. Pero bien, todo aquello que mencioné encierra una sola cosa, la cognición. Todo lo que nombré enfoca en sí la cognición, es decir, los diferentes procesos de la mente que están relacionadas con el conocimiento. Los mecanismos que utilizan las personas para obtener el conocimiento y todos los pasos, métodos que están dentro de esto, utilizando los sentidos. A su vez, el cognitivismo busca entender la forma en que las personas entienden la realidad que les rodea, a partir de la información sensorial. El desarrollo del cognitivismo se da entre 1950 y 1960, entre esa década, y su influencia es muy significativa en los años 70. El cognitivismo, agregada a la psicología del Gestalt y el trabajo de Piaget, ha sido una parte esencial en sí desde el año 1960. Esta teoría, como lo dije anteriormente, contrasta un poco el conductismo, en el cual los psicólogos estudian o centran sus estudios en que el comportamiento puede ser observado. La metodología de estudio de esta corriente o esta escuela psicológica es el método hipotético deductivo experimental. Bien, y los autores principales. ¿Cuáles son los autores principales de esta corriente? Tenemos a Jean Piaget, a Heron Brunner, a David Ausubel, a Robert Gagné y a Howard Gardner. Más adelante, en lo que vendría siendo la aplicación del cognitivismo, estaré mencionando un poco acerca de cómo influenciaron ellos en sí en lo que es la psicología. Bien, aplicación del cognitivismo. Tenemos aquí a Jean Piaget. Este personaje decía o manifestaba que el desarrollo de la mente desde que se nace hasta que se llega a la edad adulta es progresivo, o sea, va de menor a mayor. Y esto se rige al desarrollo intelectual, al desarrollo de la inteligencia. También tenemos aportaciones como la de Heron Brunner, el cual decía que el cual desarrolló la teoría del aprendizaje por descubrimiento. ¿Qué será por descubrimiento? Pues bien, él decía que el estudiante adquiriera sus conocimientos por sí mismo, es decir, que los descubra por sí mismo. Tenemos a David Ausubel, él creó el aprendizaje significativo, en el cual explicaba
que el mismo, o sea, el aprendizaje, era la incorporación de nueva información a la estructura cognitiva de las personas, lo cual facilitaba su aprendizaje. Tenemos a Robert Gardner, cual creó los 8 diferentes niveles de aprendizaje, y a Howard Gardner, el que creó la teoría de las inteligencias múltiples, en contra del paradigma de una inteligencia única. Él manifestaba que las personas tenían diferentes tipos de inteligencia, no solamente una. La aplicación del cognitivismo, en la educación ha sido muy importante, pues los educadores deben percibir al alumno como un procesador activo de información, no simplemente como receptor de la información. Con esto hay que tomar en cuenta aspectos que están relacionados con el alumno para comprobar aquella capacidad del mismo cuando realiza las operaciones mentales. También tenemos lo que es la psicología social. Muchas facetas de esta psicología tienen sus raíces en investigaciones realizadas en el campo de la psicología cognitiva. Tenemos el ejemplo de este personaje, Gordon Moskowski, define a la cognición social como el estudio de los procesos mentales, los cuales están involucrados en percibir, en recordar, pensar, atender y dar sentido a las personas en nuestro mundo social. La psicología del desarrollo. Muchos de los nombres provenientes del campo de la psicología del desarrollo basan su comprensión en los modelos cognitivos. Uno de los principales paradigmas de la teoría del desarrollo, Theory of Mind, trata específicamente la capacidad de un individuo para comprender de manera efectiva y atribuir la condición a quienes le rodea. La psicología educativa. Las teorías modernas de la educación han aplicado muchos conceptos que son puntos focales en la psicología cognitiva. Tiene mucha importancia lo que es la psicología educativa en este campo cognitivo, ¿no? En lo que se destacan la aplicación en sí del estudiante, que el estudiante no solamente es un receptor de la información que recibe, sino que forma parte de este proceso educativo, en la que su cognición, obviamente, es el papel principal dentro de aquello. Tenemos aquí a la metacognición, al conocimiento declarativo y el conocimiento personal, y a la organización del conocimiento. Ahora bien, no solo queremos ver o tratar un poco acerca del cognitivismo y de su aplicación. El cognitivismo, bien es cierto, influye de una manera importante e interesante dentro de lo que es la educación, el desarrollo de la persona, dentro de lo que es este aprendizaje del individuo. Pero también quiero hablar un poco de otras escuelas psicológicas, como lo es el caso de la Gestalt, ¿sí? La Gestalt es un movimiento, este movimiento nació en Alemania bajo la autoría de Weitermeer, Kofa y Kuller durante las primeras décadas del siglo XX. Esta es una corriente que se basa en el estudio de la percepción, ¿sí? El cual es considerado como proceso fundamental de la actividad mental. La percepción, a su vez, sirve o el individuo la toma de manera fundamental, el cual clasifica las percepciones como un todo. El individuo clasifica sus percepciones como un todo y no simplemente como la suma de sus partes. Bien, como lo decía, es un proceso fundamental de la actividad mental y a su vez las demás actividades psicológicas como el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, dependen del afectuado funcionamiento del proceso de organización perceptual. Ahí está la importancia en sí de lo que es la percepción. Las características de la Gestalt. Sus principales antecedentes son filosóficos. Debemos tratar a las personas en su totalidad. La complejidad de la mente humana no puede reducirse. Somos activos a la hora de comprender la realidad. Y estos autores se oponían a las escuelas predominantes de su época,
Su principal área de estudio era la percepción, como ya lo mencioné. La aplicación de la Gestalt. Tenemos la investigación básica, la resolución de problemas y la educación. De lo que es la investigación básica, el estudio de procesos psicológicos básicos como la atención, la percepción, se han visto muy influenciados por la teoría de la Gestalt. En la resolución de problemas, los gestaltistas opinaban que las circunstancias están compuestas por varios componentes que interactúan entre ellos. Y en la educación, como lo mencionaba también antes, los estudiantes deben ser más que registradores de datos, más que receptores, y tienen que aprender a buscar una forma autónoma o una manera autónoma de resolver sus dificultades, sus dudas, lo que se les presente. Ahora pasemos al constructivismo, ¿sí? Constructivismo, un método de enseñanza en que el alumno tiene un rol activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este conductivismo o esta teoría trata de ir de lo simple a lo complejo, es decir, de aquel conocimiento intuitivo a un conocimiento formal o científico. Este vio un cambio conceptual en la educación tradicional y es un paradigma ligado al desarrollo cognitivo y tiene sus raíces en la teoría de Jean Piaget. Las teorías constructivistas. Tenemos la teoría genética de Piaget, la teoría sociocultural de Vygotsky y las teorías del aprendizaje significativo de Ausubel. Bien, la teoría genética de Piaget. Aquí encontramos a la teoría del desarrollo, la cual descubre los estadios del desarrollo cognitivo que van desde la infancia a la adolescencia. Tenemos también la teoría sociocultural de Vygotsky, en el cual el ser humano se caracteriza por una sociabilidad primaria. Y la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel surge cuando el alumno, como constructor de su propio conocimiento, relaciona los conceptos entregados y da sentido a partir de la estructura conceptual que posee. El aprendizaje desde un punto de vista constructivista. Se trata de un proceso el cual en el desarrollo de las habilidades cognitivas y afectivas alcanzadas en ciertos niveles de maduración, y este proceso implica la asimilación y la acomodación lograda por el sujeto con respecto a la información que percibe. Este proceso se realiza en interacción con los demás sujetos participantes, ya sean compañeros, docentes, para alcanzar un cambio que conduzca a una mejor adaptación al medio. Muchas gracias.